impresionante. Muy buenas tardes a todos y todas, ya estoy grabando. Vamos a comenzar ya, vamos a seguir con lo del tema de la discriminación. Para tenerlo claro, y después durante toda la clase vamos a ver varios temas de los derechos que siguen en el capítulo 1, sobre todo los DESC, y cualquier duda que tengan con todo esto que hemos visto hasta ahora. La próxima clase, pueblos indígenas, ¿vale? Ya nos vamos directamente a pueblos indígenas. No, a ver, los pueblos indígenas les puse varias lecturas, pero no nos vamos a demorar mucho en ellos. Les puse varias lecturas para que las tengan, para que las hagan, para que se enteren. No voy a ir con el detalle de las lecturas, porque no nos va a dar tiempo. Ya tenemos como 9 o 10 clases solamente para terminar, y quiero seguir clase por clase avanzando en la Constitución. Pero sí, el lunes vamos a ver pueblos indígenas y así vamos a seguir avanzando, ¿vale? Entonces, quiero que entiendan que las lecturas ya va a tener que ver más con una responsabilidad individual, ¿no? Y que también van a ir a examen, pero no con tanto detalle, estoy de acuerdo, pero sí con suficiencia como para que ustedes estén enterados de los fenómenos y los temas, ¿vale? A partir de pueblos indígenas sí van a tener lecturas por tema, una lectura, no mucho más, no mucho más, y hay muchos artículos constitucionales que lo vamos a valorar de manera oral, viendo la Constitución, no hay una lectura por cada artículo, es imposible eso. Bueno, sí hay, sí puede haber, es tremendo, pero son muchos temas, ¿no? Son muchos temas. Bueno, ¿qué tenemos? La clase pasada dijimos, nos quedamos en, justamente, sí lo ven, ¿no? Ven el texto. Justamente estábamos justo en el párrafo 5º de la Constitución, que plantea, y ustedes lo leyeron, a ver si alguien lo puede leer de nuevo rápidamente. Si lo tienen a mano rápido, por favor. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De hecho, como ustedes ven, el párrafo fue agregado, reformado en diciembre de 2006. Más bien, es un artículo del 2001, después en el 2006 fue reformado, y en el 2011 fue ampliado también. A ver, aquí hay un punto que es qué cosa es la discriminación, que lo estábamos viendo en la clase pasada. El concepto. Aquí voy de nuevo a esta no es la lámina que les enseñé, es una anterior. Dice, acto u omisión. Acuérdense que en materia de violaciones de derechos humanos no solo son acciones, también puede haber omisiones. Por el cual, sin motivo o causa racionalmente justificable, es decir, desde el punto de vista jurídico quiere decir que la ley, la norma jurídica prevea que haya una distinción, una persona recibe un trato desigual, es decir, sin motivo o causa jurídicamente establecida para que te den un trato desigual, una persona recibe un trato desigual que le produce un perjuicio en la esfera de sus derechos o forma de vida. El acto de omisión, ¿de quién es? De cualquiera, no tiene que ser solo del Estado. Puede ser de un empresario, puede ser de una empresa, puede ser de particulares, de poderes privados, de todos los actores. Esa es la gran diferencia de la discriminación con respecto a los derechos humanos. Les hablé mucho que los derechos humanos, las grandes empresas transnacionales, nosotros abogamos porque tengan responsabilidad, sobre todo en materia ambiental, en esos ámbitos, ¿no? Pero evidentemente no podemos culparlos de todo, ni mucho menos, sino las grandes transnacionales al final tienen mucha responsabilidad en el funcionamiento económico de nuestras sociedades, socioeconómico, porque también en la influencia social. Por tanto, podemos ver temas ambientales, temas laborales, sociales, económicos, donde ellos inciden mucho. Y al final el ambiental incide en todos, en la salud, en la vida, en todo lo que es la naturaleza, en todo lo que es
nuestro comportamiento social, social no, ambiental. No. Acuérdense que nosotros no somos el centro tiene que ser la naturaleza, nosotros somos parte de ella, si no es una visión antropocéntrica, el ser humano en el centro, ¿no? Antropocéntrica. Y justo eso ha costado, dentro del sistema capitalista ha costado mucho, ha costado que realmente, como somos el centro, concebirnos a nosotros, al ser humano como centro, nos ha costado que vayamos destruyendo la naturaleza. Entonces, bueno, en este sentido se responsabiliza a las empresas transnacionales en estos aspectos. Hay muchos espacios donde todo el tiempo estamos claros y claras que ellos tienen responsabilidad, y lo que se hace es una vinculación con que el Estado actuó, por ejemplo, le dio concesiones a esa empresa, u omitió determinados actos para conectar la violación de derechos humanos. Pero en materia de discriminación no es así. En materia de discriminación, las empresas, los actores privados, cualquier persona puede ser un actor que viole el principio de no discriminación y que ejerza un acto discriminatorio. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, es un acto u omisión por el cual, sin motivo o causa justificada desde el punto de vista jurídico, es decir, que esté previsto en las normas jurídicas vigentes, nos den un trato desigual, nosotros recibamos un trato desigual, que nos produce un perjuicio ¿en qué? En nuestros derechos humanos. Entonces, vulnera el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque todos somos iguales supuestamente, todos somos iguales, condición de ser humano, materia de igualdad. Pero a la vez, evidentemente, el trato desigual no puede tener fundamentación jurídica. Si tiene fundamentación jurídica es un trato desigual legal, legalizado, legítimo. Y les expliqué la clase pasada que esos tratos desiguales existen, esos tratos diferenciados existen, por ejemplo, con respecto a grupos vulnerables, ¿no? Les expliqué, por ejemplo, cómo existen programas para que grupos indígenas, afros, accedan a educación superior, porque realmente el problema es que el problema de la desigualdad es estructural en el capitalismo, es sistémico, es estructural. Al ser sistémico y estructural, con tú tener todas las universidades públicas que tenemos en el país, y poner exámenes de admisión, excepto la UACM, que creo que es la única universidad pública del país, bueno, pública me refiero, porque las privadas, si pagas, entras, públicas que puedes entrar por una vía que no es meritocrática, que es la admisión, sino por sorteo, no tienes acceso. ¿Por qué? Porque históricamente, les voy a decir, el tema de la igualdad, tú tienes que generar mecanismos como Estado para que puedan tener las personas acceso a determinados rubros como es la educación superior. Porque históricamente ha habido todo un proceso donde hay sectores poblacionales que no pueden llegar en materia meritocrática, no por capacidad, sino por un tema de acceso a la cultura, de acceso a material, de acceso a una educación primaria, secundaria, que te dé posibilidades de aprendizaje para que tú llegues a la universidad. Y eso es en todo el mundo, eso no es en México, en Cuba, en todos lados. Por eso hay acciones donde hay trato desigual para disminuir esa brecha histórica, sistemática y estructural de desigualdad, como son las famosas acciones afirmativas, así se llaman jurídicamente desde el punto de vista de la discriminación. Una acción afirmativa es tener una cuota en la UNAM, en todas estas escuelas que son escuelas meritocráticas, una cuota específica de la entrada del año lectivo escolar para grupos que están en esa brecha de desigualdad, ¿no? Afros, de indígenas, etc. La UNAM tiene un programa, se los comenté, Nación Multicultural para Pueblos Indígenas. Eso no quiere decir que con eso suples la carencia de los pueblos indígenas y la llegada de ellos a la universidad, pero disminuyó un poquito la brecha. Bueno, eso es un ejemplo de un trato diferenciado establecido jurídicamente, que no es un acto discriminatorio. No me discrimina a mí, Milay, mujer blanca, con acceso a determinados procesos culturales,
no soy yo una persona que soy objeto de discriminación, porque no pude entrar a la UNAM, porque justamente no tuve el promedio específico, y justo hay 20 plazas que se dieron a pueblos indígenas o a compañeros y compañeras de pueblos indígenas donde evidentemente no se les midió el promedio como se me midió a mí. Eso no es un acto discriminatorio. Eso es una acción afirmativa a favor de la igualdad e incluso reforzando el principio de la discriminación, y es un trato justificable jurídicamente. Hay muchos tratos justificables jurídicamente. Los estacionamientos para personas con discapacidad, por ejemplo. Esos son tratos desiguales justificables jurídicamente. Los estacionamientos pegados más a las puertas y a las rampas para personas con discapacidad. Donde uno no puede estacionar si no tienes discapacidad, ¿no? Normal, no estacionas. Estacionas en otro lugar, si no te ponen una multa incluso. Déjenme pensar en otros jurídicos. Son tratos diferenciados. Otros tratos diferenciados, por ejemplo, el hecho de dar ¿cómo se llama? Asistencia social cuando hay embarazo a mujeres y a los padres también, a las madres y a los padres. Sean mamá, papá, papá, lo que fueren, a los cónyuges. Eso también es un trato diferenciado, por una condición específica que tiene que ver con el cuidado de la mujer gestante, y que fíjense si el trato ha sido diferenciado con contenido machista, que siempre esos derechos se lo han dado a las mujeres y también deberían dárselo a los hombres. Me refiero a una pareja heterosexual. Una pareja homosexual a la que esté embarazado y a la pareja, me da lo mismo, pero que sea siempre la pareja completa. No previamente, pero sí posterior. Y previamente solo, bueno, si una pareja tiene que cuidar a la otra, por ejemplo, que esté embarazada y que no puedas de ninguna manera hacer cosas en la casa porque está en peligro de aborto, todo esto debería ser cubierto por la pareja completo, y y es un trato diferenciado establecido jurídicamente. ¿Por qué? Porque estás en un estado específico en el cual hay que darte una atención especializada. Entonces, no es discriminación que tú digas, tú estás trabajando y dices, ay, ahora me toca más trabajo a mí porque mi compañera está embarazada y se fue de licencia. Me están discriminando porque me dan más carga laboral. No, eso no, para nada. La gente no lo dice, pero estoy poniendo ejemplos porque ya está muy metido en la cultura que haya licencia de maternidad, todo esto, pero son ejemplos que regularmente pensamos, a veces asumimos otras opiniones. No sé si por ahí tienen algún ejemplo que quieran abordar, para que entiendan qué cosa es un trato diferenciado establecido por las normas. Yo, Milay, Milay, dime, tengo no sé si, a ver. bueno, yo no trabajo en el gobierno y yo pues no tengo mi plaza todavía, pero yo estoy como de interinato, se le llama, de que me contratan por cada año, pero pues yo soy sindicalizada también porque pues yo pago lo que me descuentan del sindicato. Y la directora me dice que, por ejemplo, yo opino o cosas así que no me parecen, pues sí las digo. Y ella me dice que no, que yo no tengo por qué opinar, que porque yo no soy igual que los demás. Y yo le digo, ¿por qué? O sea, si yo soy sindicalizada y también pago mi cuota por el sindicato, me dices que tú no tienes que comportarte como ellos, tú no eres igual que ellos. No, eso es un trato Que no le dije, discriminatorio. No, ajá, eso sí es un trato discriminatorio porque tú tienes libertad de ajá. expresión. Entonces, tú tienes libertad de expresión y tu estatus legal en una entidad laboral no limita tu libertad de expresión, perdón, eso no. De hecho, te está más que discriminando, te está violando tu derecho a la libertad de expresión. Sí, o sea, yo lo sé y yo le dije, o sea, a mí no me discrimine porque eso es discriminación. No es discriminación. A ver, No, no. Te está violando tu libertad de expresión. Ahora,
hasta que, bueno, sí hay un fundamento discriminatorio, porque está, fíjate, ¿cuál es la? Vamos a ir, está bueno el ejemplo, a ver, Samantha, vamos. Alguien, no, más nadie levantó la mano, ¿no? Vi una que levantó la mano, pero ya no, ya la quitó. Miren, vamos a verlo aquí. Justamente, y está muy bueno que ya haya expuesto, ahora Jacqueline te doy la palabra. ¿Es un caso también, Jacqueline, o analizamos el caso de Samantha y vamos después a tu caso? ¿Cómo ves? Para explicar la discriminación con casos, no me interesa solo dar los elementos teóricos. No, si quiere, vamos con lo de Samantha. De hecho, era así como algo, no similar, pero sí, si quiere, vayamos primero Vale, con Samantha. vale, vale. Mira el caso acá. El tema es justamente lo que está... A ver, vamos a analizarlo si es un acto discriminatorio. Posiblemente sí, no es que no lo sea. Vamos a ver. El tema es que hay una acción específicamente mediante una relación de poder, que es lo que yo les había dicho, ¿no? Voy a ir al segundo punto aquí. Hay una distinción que te hace una acción específica, una persona que tiene poder específicamente y te dice, no, tú no tienes contrato laboral, no puedes opinar. Y sí, hay una lesión a un derecho, porque justamente el derecho es la libertad de expresión, ¿no? Y te están dando un trato diferenciado que no está justificado en ninguna norma. Tú no firmaste un contrato que dijera que incluso no puede estar firmado el contrato, porque está firmado, el contrato en sí sería discriminatorio. Sí se configura, Samantha, sí se configura, porque hay una distinción injustificada que te jerarquiza, que te pone por debajo de tus compañeros de trabajo. Míralo aquí. Incluso el rasgo o la fisonomía, el rasgo fisonómico, que es el segundo punto, o sea, mírenlo acá, que es un rasgo que puede ser fisonómico de identidad o de condición social. Por favor, cierren sus micrófonos. Cierren sus micrófonos. Si no estás atendiendo la clase, cierren sus micrófonos, por lo menos, por favor. No, fíjense, el caso de Samantha no es un rasgo fisonómico, no es un rasgo de identidad, es un rasgo de condición social. Es decir, como ella no tiene la plaza, tiene que ver con la condición social, vinculada a la igualdad sustancial o material por compensación. ¿Qué quiere decir la condición social? Tener un estatus económico social específico en el ámbito donde tú te desarrollas. En este caso es una plaza laboral. Es una plaza laboral. Y el tercero es que la está anulando, le está restringiendo un derecho que en específico es la libertad de expresión o la manifestación de sus ideas con respecto, me imagino, a situaciones laborales. Samantha, ¿no es así? Porque me imagino que lo que opinas son sobre situaciones laborales que ya no les conviene. Y por eso te dicen estas cosas. Sí, en buena ley sí. En principio cuando me dijiste, te dije, te está violando la libertad de expresión, pero claro, siempre tiene que haber un derecho violado, un derecho humano violado. Y en el caso, háganse la idea que Samantha firmó un contrato donde dice que por ella ser un personal, ¿qué eres? ¿Personal de confianza? ¿Qué eres? ¿O estás por contrato de tiempo De determinado? interinato. Sí, por contrato en tiempo indeterminado. De hecho, ahorita, con la persona que estoy cubriendo la base, él firmó de un año en diciembre. Y la semana pasada, no, hace 2 días me habló y me dice que no, que ya no voy a cubrir más esa plaza. Y yo, ¿pero por qué? Y dice, es que ya regresó esta persona. Y yo, pero pues es que él firmó uno de un año. O sea, al menos muéstreme un documento que haya revocado la licencia. Pero pues no, o sea, esta maestra desde que yo entré, o sea, nunca le caí bien, no sé por qué. Y sí, yo a veces yo me expresé sobre el trabajo de que no era justo que ahorita en pandemia solo me llamara a mí, solo a mí habiendo tanto personal que solo a mí me pusiera a hacer todo. Y me dijo que no, que yo no tendré por qué quejarme, que porque yo no puedo ser igual que los demás, que porque los demás tienen su plaza y yo solo estoy cubriendo una, que no debo de abordar nada. Eso es un Ajá. acto discriminatorio, cargarte Ujú. con más trabajo
que afecta, por ejemplo, no es un tema, es un tema que te afecta física y emocionalmente, por ejemplo, afectación física, Sí, claro. emocional, etcétera, y más en temas, en cuestiones de pandemia, porque tú tengas una plaza diferente a otros. Al final, las plazas, una cosa es el contrato laboral específico que tú tienes con la entidad, por la cual hay una temporalidad y también hay prestaciones sociales y retiros, asistencias sociales, todas estas cosas. Eso es una cosa. Y otra cosa es la tabulación de lo que uno hace en cada plaza. La tabulación indiscutiblemente es diferente. La tabulación de lo que uno hace, de lo que trabaja y por eso te pagan, es la misma tuya que la que tenía la plaza como tal, de la persona, ¿entiendes? Entonces, eso es una falacia. Y ahí sí podrías perfectamente hacer toda tu queja, ¿eh? Y perfectamente, aunque si ahora mismo ella te está haciendo un rompimiento del contrato y tu contrato es de 1 año, también podrías irte por una vía laboral, ¿no? Por una vía, no solo hacer el tema de discriminación, que se podría hacer COPRED perfectamente, sino también hacer la vía laboral, porque habría que ver en qué términos está tu contrato, ¿no? Y si ella lo podía hacer romper o no. Ahora, que ella diga que ya entró la otra persona, pues, y no te quiere dar la prueba, pues hazle la demanda, ¿tú qué? ¿Y qué? ¿A ti qué? Y que le pruebe No, pero bueno, que le pruebe a la ujú, persona, que le pruebe una vez que termina la demanda, que le pruebe al tribunal que realmente la persona que es el titular de la plaza regresó. No te lo quiere decir a ti, que se lo pruebe al tribunal. Porque lo va a tener que hacer en cualquier demanda laboral. Lo primero que hace un juez es decir, a ver, presénteme que realmente, incluso podrías presentar un amparo, porque justamente te están dejando sin trabajo, sin tu salario, y podrías decir, es que estoy sin salario, sin trabajo no voy a poder vivir, no voy a poder comer, y no puedo pagar la renta. Si tuvieras una situación así, más si tuvieras hijos, por ejemplo, cosas así, y estuvieras sola, más todavía, todo eso podría ayudar. Bueno, es terrible, me parece, pero todo eso contribuye. Y podrías decir, esta persona me está dejando sin trabajo por un interés personal, me está violando mi derecho laboral. Y lo primero que haría un juez amparo y es no es la decirle, primera vez, maestra. por eso, pero lo primero que haría un juez es decirle a la entidad, ¿qué está pasando con esta situación laboral? Y pruébeme que realmente su plaza está siendo ocupada por el titular. Con esa primera actuación, No, y no es la, ujú, con esa primera actuación judicial, no, y no es la primera vez que lo ahí hizo. mismo brinca todo. A mí hace 2 años ya me había corrido igual de la misma manera, pero yo fui a la dirección general y pues dije, pues, ¿cuáles son las pruebas de que me corre? O sea, tengo que tener yo una baja administrativa, o sea, algo que yo haya hecho mal para que esta persona me corra. Y le ordenaron que me volviera a meter. Ujú. Pues ya desde ahí, no, me odia más todavía. Bueno, tú sigues disputando el derecho, así, eso viniste a estudiar acá, está muy bien. Y Sí. dispútale. Es verdad que esas situaciones lo que pasa es que te genera un desgaste psicológico y físico y personal en un ambiente laboral hostil que, bueno, ahora virtualmente puede ser que sea un poquito más tolerable, pero está complicado. Eso es verdad, pero no obstante, sí lo puedes hacer, ¿eh? Sí se puede hacer. A ver, Jacqueline, ¿van entendiendo? ¿Vieron los elementos? Hay una minusvaloración de Samantha en el sentido de un acto específicamente donde ella la jerarquizan, la ponen por debajo y dicen, tú no puedes opinar, por ejemplo, específicamente sobre estos temas y porque le molesta que Samantha proteste sobre determinadas condiciones laborales, que fíjense, aquí siempre, en materia de derecho, todo esto también es muy interdependiente, ubicando los principios, ¿no? Fíjense qué interesante, porque no es solo el acto discriminatorio en sí. Al Samantha hacer al pasar esto, en el contenido realmente de que ella le dice no puedes opinar, es porque Samantha está protestando por sus condiciones laborales en cuanto a carga laboral respecto a otros. Entonces, hay una afectación también física, psicosocial, de su carga laboral, donde la discriminación está como transversal a todo lo que está pasando, ¿ven? Entonces, ella puede llevar, el problema es que tú tienes que definir
qué caso, cómo vas a hacer la instancia jurídica, qué instancia jurídica vas a llevar. Entonces tú dices, Samantha dice, me voy a ir en COPRED y la voy a, bueno, ¿qué es? ¿Eso es federal o Ciudad de México? Federal. Me voy a ir a CONAPRED y primero vas a la dirección general. La gente, miren, esa también es una enseñanza de teoría del derecho, ¿no? Lo que acaba de decir Samantha. La enseñanza del derecho. Uno no va a tribunales todos los días. Uno va a las instancias cuando ya no tiene solución. Uno trata de resolver el trabajo primero. Eso es primordial y eso se lo aplaudo, porque si la dirección general le dice, oye, ven acá, ¿por qué la tienes que votar? Si te cae mal, pues te fastidias, ¿entiendes? Trata de arreglarte, la compañera tiene su contrato, etcétera, etcétera. Eso es un primer paso. Si ella logra eso, perfecto. Si la dirección general dice que no, pues tú dices, pues me vas a votar, me vas a rescindir el contrato, pues ¿bajo qué causa? Y ahí vas luchando y vas generando determinadas situaciones que puede ser que un momento te llegue el momento y tú dices, bueno, voy a CONAPRED y también voy a hacer el juicio laboral. Son dos instancias, no importa, lo puedes hacer. Los derechos humanos, para que lo sepan, se pueden trabajar en todas las vías en paralelo a las jurisdicciones ordinarias. No importa, no se excluyen nunca, nunca se excluyen. Tú puedes ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la de la ciudad, a CONAPRED, a COPRED, depende si la instancia es federal o estatal, depende. O, si o cómo fue el acto en materia de discriminación, por qué tipo de poderes, etcétera. Es un tema de competencia. Y puedes llevar jurisdicciones laboral, civil, familiar, penal, lo que tú quieras en paralelo. Entonces, hace esto y lo que va diciendo es, ¿cuál es el acto en sí? Y lo otro es ser muy listo jurídicamente. No querramos meter todo, vamos al acto en sí. ¿Qué es lo que estoy pasando? Me perdí mi trabajo o la carga laboral que tengo, pero si ya lo perdiste, la carga laboral en sí ya no tiene tanto sentido. El tema es que lo perdiste. ¿Y por qué lo perdiste? Y ahí vas engarzando la actitud de la autoridad respecto a la jerarquización, sobre qué rasgo específico se dio, que en este tema es una condición social, que es el tema de que te argumenta que tú no tienes plaza. De hecho, también te argumenta que como tú no tienes plaza, ya regresó la persona, por eso te rescinde el contrato. ¿Sí? Entonces, si eso no se prueba, pero eso más que por discriminación, iría por temas laborales, ¿no? Ese punto. Pero el de la libertad de expresión sí. Y la anulación de derechos, ¿no? ¿Está bien? A ver, vemos otro casito, Jacqueline, a ver. Sí, profesora. Bueno, yo durante la semana considero yo que sí, desde mi punto de vista, sí es un acto de discriminación o de distinción. He estado escuchando en las noticias que el partido PES está promoviendo una ley donde a las personas que son del mismo género se les niegue la adopción la adopción, y que las mujeres que acudan al aborto, pues igual que se les castigue, ¿no? Entonces, pues, en lo particular yo considero que sí es un acto de distinción o de discriminación. A ver, pero el PES está haciendo promoción, ¿qué está haciendo? Está haciendo promoción ahorita que están toda esta onda de los partidos y las votaciones, pues es lo que está promoviendo ellos, ¿no? Que si tú votas por el partido, pues ellos garantizan que no se les dará adopción a las personas o sea, que tengan relación del mismo género, y que las mujeres que aborten, pues que se les castigará. Sí, pero corazón, pero es una propuesta, eso no está. No entiendo, no sé por qué no logro entender. A ver, también es porque la culpa es mía que a la vez había varios comentarios en el chat. A ver, volvemos. El PES propone esto, lo propone una norma jurídica, lo propone para sus miembros, lo propone para que como programa político. Lo propone como una norma jurídica. Pero eso no existe. ¿Sí me entiendes? No está. ¿Sí me entiendes? El PES puede decir lo que le dé la gana.
el hecho que lo diga como partido político es un acto discriminatorio o no, el acto en sí es que no, incluso no es discriminatorio, pues que lo diga, pues viola las normas de la Ciudad de México, por ejemplo. En la Ciudad de México eso lo tiene establecido. Que lo diga, pero el que lo diga en sí es un acto discriminatorio, que lo proponga como propuesta de programa político, no me queda tan claro. No me queda tan claro en sí, porque eso es un fundamento que ellos tienen ideológico y político, como una propuesta política. Ahora, que eso pase en la Cámara de Diputados y se convierta en una norma jurídica, sí, es otra cosa. ¿Sí me entienden? Sí, ahí hay dos distinciones. ¿Cuánto afecta a los derechos de las personas, Jacqueline, que un partido político diga estas cosas? ¿Sí me entienden? ¿Cuánto afecta a los derechos de las personas? Que lo diga. ¿Sí me entiendes? Es que es fino, hay que hacer análisis fino. No sé si me están comprendiendo. ¿Me comprenden o no me Sí, comprenden? sí, sí, perdón, profesor. Sí, ya, más bien no tenía yo más bien como clara esta parte que ahorita acaba usted No, pero está de- buenísimo el ejemplo porque en el fondo nosotros escuchamos eso y decimos, ¿y esto es por qué? Que nos están discriminando. ¿Sí? Sí nos están discriminando. Los que sí, a lo mejor tenemos matrimonios homosexuales o queremos adoptar niños teniendo matrimonios homosexuales, lo que fuera. Esta posición de este partido nos discrimina. Pero el hecho de que el partido lo diga como parte de su programa político, habría que ver cuánto incide en la consecuencia. Tiene que tener los tres elementos. La minusvaloración y la jerarquización, ahí está, el acto está al decirlo. De hecho, no quiere decir que en el lenguaje no haya actos discriminatorios, sí hay. El segundo es sobre qué, sobre mi condición de identidad, en este caso sexogenérica, y mi posibilidad de conformar una familia como yo la entienda, de manera plural, ¿no? Y afecta qué derechos, mi integridad personal, mi derecho a formar una familia, todo esto, ¿está bien? Ahora, realmente se ejecuta el acto, se ejecuta finalmente, más allá del discurso, ese es el tema. Ahí hay que ser, a mí no me queda tan claro, yo creo que no se ejecuta porque ellos están haciendo una propuesta que no está vigente. Cuando, por ejemplo, las normas jurídicas pueden tener en sí propuestas, regulaciones que sean discriminatorias. Todo tipo de norma jurídica que prevé una prohibición como la que Jacqueline acaba de comentar, que sí las hay que la puede haber en algún estado, si eso existe, si es un acto de discriminación y si vamos contra la autoridad que lo emitió. Sí podemos ir perfectamente contra la autoridad que lo emitió. Porque la norma en sí te genera una lesión a tus derechos. ¿Sí me entienden? ¿Sí van comprendiendo? Hay que ver cada caso con sutileza, ¿no? ¿Van comprendiendo o Perdón, no? maestra. A ver. Sí, Perdón, Maestra. Bueno, a ver, Josefina. no tengo manita, por eso Oiga, Pero, maestra, Araceli, pero aquí no bueno, seguimos con este caso un momentico, Araceli, ¿te parece? Porque yo vi que levantaste la mano. Pues. Vale, Josefina, adelante. En este caso no es una norma jurídica, porque como ustedes nos han enseñado, para que sea una norma jurídica, pues tiene que haber una iniciativa y seguir todo el procedimiento. Aquí es nada más una forma de, ¿cómo se le puede llamar? ¿Cuál es el término? Que están utilizando para atraer adeptos a ese partido. Sí, es una Son propuesta simplemente, pero no es una política e norma. ideológica, pero no llega a ser una norma y No, para nada. ni llega a ser un acto que tenga, a ver, una valoración de un juez puede ser, por ejemplo, porque acuérdense, hay que decir que, fíjense si la discriminación es importante, que constituye un delito. Entonces un juez, Proselitismo, nada más. sí, pero puede ser que tú, por ejemplo, que no vayas a CONAPRED ni a COPRED, que a lo mejor
que Jacqueline, en vez de ir a CONAPRED, diga, a esta gente les voy a acusar porque están instigando a que, es que no, es que el acto delictivo tiene intencionalidad, conexión con hechos, ese es el tema es que no se configura. No, hay que afinar ahí, hay que afinar, pero bueno, vamos a ir a CONAPRED y vamos a decir que el PES con sus dichos nos está discriminando a la comunidad LGTBI. Ok, vamos. Cuando el problema va a ser sustanciar que realmente esos dichos de ese partido, justamente sustanciar, estoy hablando en términos técnicos jurídicos, sustanciarlo de manera general, que todos esos actos de ese partido incidan en grupos poblacionales que fomenten actitudes discriminatorias. Pero fíjate, ahí tú tienes que hacer una conexión en la cual realmente, por ejemplo, a Jacqueline la discriminaron un grupo de personas o unas personas que incluso asumen, son miembros del partido. A ver, quiten sus micrófonos, por favor. Ya. Son miembros del partido y justo por tener toda esa ideología, pero es que no, está difícil, no se conecta, no. A ver, voy a comentar varias cosas que me han dicho por el chat. No. Hay que tener los hechos, la experiencia desde el punto de vista jurídico tiene que tener un trayecto. Eso no quiere decir que lo que hace el PES no sea en sí una concepción discriminatoria de sus políticas, ¿eh? En eso estoy de acuerdo. Pero de ahí a poder hacerle una recomendación, porque en su lenguaje hay actos discriminatorios, en su propuesta política hay un acto discriminatorio implícito, podríamos fundamentarlo, podríamos decir que va contra la Constitución, pero el problema es que aquí, y que hay un grupo afectado, que hay un grupo que podría ser potencialmente afectado, pero estaría... ¿Saben qué pasa con estas cosas y las normas jurídicas y los procesos? Que se particularizan mucho, que necesitas al afectado directo, o necesitas o hacer un llamado, porque el grupo es difuso, es un grupo general, que está delimitado, todas las personas que tienen identidad sexogenérica específica, en este caso homosexual, no es específica, es homosexual, en vez de heteronormativa, heterosexual es homosexual. Habría que ver, me parece un caso muy interesante que no me queda tan claro del todo, no creas, no creas, te digo que no, pero no me queda tan claro. A ver, quiero comentar algo aquí. Ricardo nos comentó que los adultos mayores y las personas con discapacidad que no pagan transporte público es una acción afirmativa, efectivamente, muchas gracias. Sí, es una acción afirmativa, es un trato diferenciado establecido en las normas. Todo lo que hacen con los adultos mayores del INAPAN, lo que también ahorita después Luz Esther nos comentó aquí, que toda la credencial del INSEN, el INAPAN, todo este tipo de tratos que son tratos desiguales son legales, establecidos y son acciones afirmativas. ¿En qué? Darle un trato diferente, no son acciones afirmativas, son tratos diferenciados, disculpen, estas no son acciones afirmativas específicas, son tratos diferenciados en función de beneficiar a un grupo que está con una condición, en este caso, vamos a llamarle de vulnerabilidad con respecto a otro. El ejemplo clásico es porque una persona que es un adulto mayor tiene que hacer la misma fila que hago yo, o que tiene menos ingresos de los que somos trabajadores activos porque ellos tienen pensiones que son de menor cuantía, tienen el mismo tratamiento al pagar el transporte público de las personas que tenemos trabajo o que somos laborales desde el punto de vista activo, ¿no? Somos trabajadores activos laboralmente. Una cosa es que no tengas trabajo, pero que estás en edad laboral activa, es como se llama. Muy bien, esos casos. A ver, no entendí, Luz, Esther, lo que me preguntaste. Sí, profesora. Mire, usted nos comentaba precisamente de las acciones afirmativas, pero ya con lo que comentó la compañera, lo que yo veo en su caso es que más bien es una acción como negativa. Entonces, no sé si esas acciones afirmativas se puede, o sea, más bien si ese trato diferenciado se puede ver en acciones afirmativas y en acciones negativas, porque yo a partir de lo que usted nos comentaba, el trato diferenciado lo vinculé exclusivamente a acciones afirmativas.
No No, sé si no, me... no, no. No, porque, a ver, es que, fíjate, estoy buscando acá. Espérame. Estoy buscando aquí. A ver si aquí está, si aquí tengo la definición de decisión afirmativa. Mm. No, yo creo que aquí no lo tengo, que lo tengo en igualdad. No, aquí no lo tengo. Lo tengo en PowerPoint de igualdad. A ver, la acción afirmativa ha sido una política pública que se ha establecido en los últimos 20 años, 30 años más o menos, en las regulaciones jurídicas. De hecho, es algo que está establecido normativamente a favor de determinados grupos. Pero tiene que ver con el acceso a determinadas cosas. Y tiene que ver con eliminar las brechas de desigualdad. No entiendo si si cuando tú me dices, también puede haber en acciones negativas, ¿a qué te refieres con acciones negativas? No lo entiendo bien. Porque ¿a qué te refieres con Sí, eso? es que, por ejemplo, el ejemplo de la compañera, que más bien para mí es una acción negativa. O sea, por ejemplo, el comentario No, que pone el compañero... ¿estás hablando de Samantha? sí, bueno, ajá, bueno, la verdad no sé de cuál de las dos, pero de cuál de Pero, las... ¿cuál ejemplo, corazón? Porque es que hay cosas en el chat, hay cosas que se han dicho. no, el que dijo la compañera que le dijeron que no podía opinar, me parece, porque ella era No, pero diferente. eso es un acto discriminatorio, eso no es una acción. A ver, no, perdón. El trato diferenciado tiene como fundamento disminuir las brechas de desigualdad. ¿Ok? No es un acto de discriminación, es un acto de disminución de las brechas de desigualdad. ¿Entiendes? Y está establecido jurídicamente. Los tratos diferenciados son legales y son legítimos. Por ejemplo, el de los adultos mayores, por ejemplo, el de las embarazadas, o las licencias de paternidad, maternidad, por ejemplo, son tratos diferenciados por situaciones específicas. ¿Cuál más dijimos? El acceso a universidad, educación superior de poblaciones indígenas o de comunidades afro-brasileñas, afro-norteamericanas, etcétera. En Estados Unidos hay mucha política de educación superior dedicada a eso, mucha, porque es imposible acceder a la universidad. También tiene que ver con los contextos de cada espacio, es imposible acceder a la universidad por nivel de créditos y de cosas y el costo, etc. Es muy meritocrática, clasista, todo. Estos son ese tipo de acciones. Los demás son actos discriminatorios, ¿no? Porque no están establecidos en las normas. No hay ninguna norma que diga que porque tú tengas una plaza de un tipo y la otra persona tenga otra plaza de otro tipo, tú no puedas opinar sobre algo. Eso no existe. Al revés, lo que hay es una lesión a sus derechos y hay un acto de discriminación. Sí, sí entienden la distinción, ¿verdad? Sí, ya, profesora. Ok, entonces una cosa es el acto discriminatorio que la compañera nos hacía referencia y Exacto. otra es el trato diferenciado. Ok, exactamente. Ok, Gracias. gracias. Bueno, ¿alguien quiere poner otro ejemplo, para que podamos entender realmente esto? A ver, ¿cuáles son otras pistas que te dan los actos discriminatorios para que se entiendan más? Regularmente es ahorita por ahí en el chat dijeron, creo que fue Alex Rubio, dijo, a las mujeres siempre le limitan la libertad de expresión. Es una apreciación correcta la de Alex porque los actos de discriminación regularmente van sobre personas individuales o sobre grupos, estoy de acuerdo, pero que regularmente son tratados como grupos que históricamente, sistemáticamente y estructuralmente han sido discriminados. Y eso te da una pista, ¿no? Te da una pista del tratamiento que se le da a determinado y de la condición que uno tiene personal o colectiva en ese grupo. En la medida en que tú tienes más rasgos fisonómicos, de identidad o de condición social, que te pongan en vulnerabilidad, eres muy susceptible a ser objeto de discriminación.
Eso casi es una eso es una ley social, no es una norma jurídica. Eso se da socialmente. Entonces, regularmente, cuando tú vas a ver los actos de discriminación, casi todos se dan sobre grupos que históricamente han sido discriminados, estructural y sistemáticamente. Esto es importantísimo. ¿Qué otro elemento les puedo comentar? A ver, es que les quería un momentito. Es que estoy aquí, se me trabó esto, yo creo. ¿Están viendo qué están viendo? ¿Están viendo el PowerPoint o están viendo otra cosa? Es que encima del PowerPoint Otra cosa. no, Ajá, exacto, estar encima Ya de me di páginas. cuenta. No, ya me di cuenta, De favoritos. Ya me di cuenta. Es que quise abrir el otro PowerPoint y se me mezcló todo. A ver, ¿qué otro elemento me parece importante que lo tengan claro? Pues esto, no sé. Y la discriminación está muy vinculada a la igualdad. Entonces, aquí está lo del carácter estructural que les estaba comentando, sistémico, y evidentemente lo que se está es, ¿ves? Aquí está, ¿qué se protege con el derecho a no ser discriminado? Se protege la igualdad sobre la base de la diferencia. Todos somos iguales, pero a la vez, que es el trato igual famoso común, la característica común que todos somos iguales ante la ley, pues somos seres humanos, y el desigual tiene que ver con compensación de desigualdades fácticas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las desigualdades fácticas? Depende, podemos tener rasgos fisionómicos, rasgos que sean de identidad. Acuérdense que el fisionómico es innato y el de identidad se puede ir adquiriendo o puede venir, se puede ir adquiriendo, ¿no? El fisionómico podría tener, incluso el fisionómico en algún momento determinado depende, tú puedes nacer con una discapacidad o después tener una discapacidad. Y el de identidad, evidentemente, hay siempre un proceso cultural, ¿no? Y el otro es el rasgo de la condición social. En el tema de la condición social es donde más se dan elementos discriminatorios que son complicados, complejos, y hay que probarlos, pero hay que trabajarlos mucho más. Y a eso se le llaman desigualdades fácticas, desigualdades de hecho, ¿no? Entonces, justamente lo que se trata es de compensar. No solo con la discriminación, sino también ahí vas con juzgar, más que juzgar, resolver una queja por discriminación o en un momento determinado llegar al punto de... la discriminación siempre va de la mano con la igualdad, a eso me refiero. Trata de equiparar, de disminuir esas brechas. Por eso se hacen acciones afirmativas por un lado, pero también el acto no es punible porque no es un delito. Es un delito, pero no estamos hablando del delito, estamos hablando del acto de violación de derechos humanos. Se puede hacer una queja y se puede llegar a una conclusión de violación de derechos humanos. ¿Está bien? Bueno. Hasta aquí este tema. ¿Alguna duda? El último punto. Voy a la Constitución. Vamos a la Constitución rápidamente. Es la cláusula abierta. La Constitución dice justamente... Y cualquier otra, está hablando de los rasgos, justamente de rasgo distintivo, y cualquier otra rasgo distintivo que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos. El cualquier otra en este párrafo quiere decir que cada caso hay que analizarlo. No tienen por qué ser solo un tema de origen étnico o nacional, por ejemplo. Si yo soy extranjera, que me puedan ejercer sobre mí actos discriminatorios porque yo soy extranjera, aunque yo tenga la ciudadanía mexicana. El hecho de tú haber nacido en otro lugar, de origen, por eso se llama origen nacional, te pueden discriminar igual. Étnico, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, todas estas son rasgos fisionómicos, pero si hay otro que no está aquí previsto,
también está protegido. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque eso se llama cláusula abierta, técnicamente. Casi todos los países tienen las cláusulas abiertas. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de discriminación. Todavía me queda duda la del ejemplo de Jacqueline. Que sí, en sí, el discurso es discriminatorio, estoy de acuerdo, pero no sé si procedería como tal la queja. Porque sí puede incidir. De hecho, sí, le podrían hacer un llamado de atención, ¿no? Mediante un programa político. Podría ser. Sí podría hacerse como toda una campaña contra ese partido, hacerle un llamado a que su lenguaje en el programa político en sí podría propiciar actos discriminatorios. Lo que no veo exactamente que a CONAPRED emitiendo una recomendación contra el PES por esto, no lo veo tan claro, pero bueno, vamos a pensarlo un poquito más. En los 20 minutos que nos quedan de clase, vamos a adelantar un poquito más. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesora. Bueno, el artículo 3, ¿qué viene en todo el capítulo 1? En el capítulo 1 tenemos después, el artículo 2 lo vamos a ver aparte porque es por los indígenas, para tratar toda la clase del lunes el tema del sujeto colectivo, los bienes colectivos y las limitaciones del artículo 2. ¿Qué viene después del artículo 2 o que también tiene que ver con los derechos humanos? Justamente el derecho a la educación, y aquí y vienen toda una serie de artículos que tienen que ver con los derechos humanos y te van describiendo lo que la Constitución intentó relatar como el contenido de esos derechos. Mucho cuidado con pensar que justamente porque el artículo 3 lo diga así, no tenemos más documentos que ubicar. A ver, primer punto, bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad implica que no solamente tenemos que remitirnos a la Constitución, sino que tenemos, y es el texto de José Luis Caballero, que no hemos visto con detalle, pero más o menos ya hemos abordado bastantes cosas, casi todos sus elementos, es que nosotros tenemos que remitirnos a la Constitución, pero también a los documentos y tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México. E incluso vamos un poquito más allá, no solo son los tratados internacionales, sino por ejemplo las jurisprudencias dictadas por el sistema interamericano que tengan que ver con México o que tengan que ver con derechos humanos que nosotros regulamos. Fíjense, si ustedes leen el argumento específico de la sentencia del caso, más bien es de la sentencia de la tesis o de la resolución de constitucionalidad que emitió la Suprema Corte con respecto a cómo debía recepcionarse el caso, la dictaminación de la Corte Interamericana sobre el caso de Rosendo Radilla, el argumento está en que todo tipo de documento de tratado internacional de los derechos humanos suscritos por México son parte de ese orden constitucional y de esa supremacía constitucional. Eso es un primer punto. Un segundo punto es que también las sentencias o recomendaciones que en este caso el sistema interamericano haga respecto a México también deben ser acatadas por el orden interno mexicano. Entonces ahí también tenemos otro tipo de documentos constitucionales. ¿Está bien? ¿No? E incluso deberíamos, acuérdense que los tratados no solo son los pactos, recuerden que los organismos internacionales, en el caso del sistema de la ONU y del sistema interamericano, los dos sistemas tienen específicamente los dos sistemas tienen, voy aquí, dice aquí, interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales en la materias de derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas de protección más amplia. Y aquí, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Aquí hay una conjunción entre tratados internacionales, el párrafo 1, y los tratados internacionales de la materia. Ahí está hablando de derechos humanos. ¿Está bien? Ahí hay que tener una distinción. Cuando hablamos de tratados, no solo hablamos del pacto de los derechos económicos, sociales y culturales y de los pactos de los derechos civiles y políticos, y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También hablamos de las observaciones generales que se derivan de los pactos. ¿Qué son esos documentos? Son unos documentos que implican, fíjense, me iba a ir a los artículos 3, 4 y eso, pero esto hay que verlo específicamente. Sí, muy bien, Ricardo, lo que estás planteando, justamente así. Ese es el concepto de bloque de constitucionalidad. Ah, Brenda, no había escuchado. Ahorita te respondo. Vamos a terminar esta parte. Dice Ricardo, el bloque de constitucionalidad es compuesto por la Constitución y por los tratados internacionales en derechos y deben ser interpretados bajo el concepto de protección más amplio, el principio pro persona e interpretación conforme. Son dos principios, conforme a los tratados. Lo que quiero es que entiendan que no solamente no es el tratado en sí, el tratado lleva en sí más documentos detrás. ¿Entienden? ¿Cuáles son esos documentos? Las observaciones generales del Comité de Derechos a nivel ONU, el Comité de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos, como se llama, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esos dos órganos, que son de la ONU también, supeditados a los dos pactos, generan unos documentos que se llaman observaciones generales. Esas observaciones generales están llenas de contenidos de los derechos. Es decir, la observación general 15, por ejemplo, de derecho humano al agua. ¿Qué establece? Establece, en primer lugar, se las voy a poner para que lo vean. Establece, en primer lugar, la observación general 15, el contenido del derecho humano al agua. Y después de que establece el contenido, todos sus elementos dentro y además las obligaciones que el Estado debe cumplir con respecto al derecho humano al agua, para satisfacer el derecho humano al agua para uso personal y doméstico. Después establece, por ejemplo, una de las relaciones que se establecen en todos los principios de contenidos, de obligaciones, es el principio de no discriminación. Hay una serie de elementos. No son documentos que tengan una articulación legal muy clara, son como de párrafos, 1, 2, 3, no tienen articulado, son párrafos, y son como de fundamentación, para que ustedes tengan los elementos para fundamentar los derechos humanos. Hay emitidos muchísimas observaciones generales por la Comisión de Derechos Humanos. Esa se llama Comisión de Derechos Humanos pero se dedica a los civiles y políticos, y el Comité DESC se dedica a los económicos, sociales y culturales. Quiero enseñárselas, pero cuando hablo no puedo buscar a la vez el documento. Déjenme ver si rápidamente se los encuentro. Yo espero que sí. A ver si la tengo aquí a mano. Si ponen observaciones generales de los pactos, les va a salir en internet. Hay incluso documentos completos de las observaciones generales de los pactos, la verdad. Donde están todas. Y van aumentándose, porque esto es un trabajo en conjunto. Por ejemplo, el derecho humano a la vivienda es una observación general muy bonita que se fue construyendo con encuestas internacionales a amas de casas y todo esto, para en un momento determinado llegar al punto de, a ver, aquí tengo, ay, aquí está, la encontré. La historia de las observaciones generales a veces son muy bonitas, muy interesantes, de construcciones colectivas, de construcciones de grupos, de opiniones internacionales. Entonces nos ayudan mucho las observaciones generales para argumentar jurídicamente. Mírenlas aquí. De hecho, creo que están ahí yo creo que está en constitucional, mírenlas acá, instrumentos internacionales de derechos humanos, recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. Entonces aquí tenemos la 1, presentación de informe por los estados partes. Hay algunas que son procesales, que tienen que ver con la instancia ONU, y hay otras que son de contenido. Aquí está, derecho a una vivienda adecuada, personas con discapacidad. Hay algunas dedicadas a grupos y otras dedicadas a derechos.
Por ejemplo, qué son las obligaciones de los estados parte y qué implican, por ejemplo. Entonces se dedican a los párrafos, ¿ven? Artículo 22 del pacto, párrafo 1 del artículo 2 del pacto, y te explican específicamente el derecho a educación, ¿ves? Salud, agua, alimentación adecuada, observaciones vinculadas a las obligaciones o aplicaciones de los pactos. Aquí, derecho igual de hombres y mujeres, esta es igualdad, derecho a la vida, hay muchas, son muchas. Y después vienen recomendaciones. Todos estos documentos son fuente. A ver, no es que sea un derecho vinculante que firmó el Estado mexicano, pero el problema es que se derivan de los pactos y el Estado mexicano firmó los pactos. Eso es lo que quiero enseñarles. Luego entonces tenemos un arsenal, en el bloque de constitucionalidad tenemos muchos documentos que podemos usar en función de, como abogados podemos usar lo que queremos, como jueces ya tenemos que tener una vinculación más fuerte con pactos, etcétera, y lo podemos usar perfectamente, todo lo que está acá. Estamos hablando de 300, 400 páginas de argumentación jurídica, mírenlas acá. Ven que son párrafos enumerados, casi todas son iguales. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es algo muy importante que quería comentarles, porque nos quedamos con los pactos única y exclusivamente, pero ahí es donde está el contenido de los derechos, en ese documento. Se los voy a subir para que lo tengan, ¿vale? Sí, les voy a hacer una carpetita de documentos internacionales para que entendamos bien el bloque de constitucionalidad. Otro elemento del bloque de constitucionalidad muy relevante, además por ejemplo, ahí lo dice el caso, nosotros tenemos que, México debe estar muy atento, no es el caso de la ONU, en el caso de la ONU tenemos comisiones, el comité DES, y ellos emiten informes y dicen determinadas cosas sobre la ejecución de los derechos en los países, todo eso es recomendación. Como ya les expliqué en la clase anterior, tiene la vinculación es más política. Ahora, en materia de Corte Interamericana sí es obligatorio. Y en materia de la Comisión Interamericana, lo que sí planteó esta sentencia en el bloque de constitucionalidad es que todo lo que tuviera afectación a los derechos humanos, como México es parte de ese sistema, debería acatarlo. Ahora, ¿cuándo no se acata? ¿O cuándo tú deberías decir, bueno, esto que dice el sistema interamericano no, y esto lo que dice el tratado tal no? ¿O cuándo no? Cuando colisiona con la Constitución misma. Si colisiona con la Constitución, y esa es la condicionalidad que le pusieron. Si colisiona, pum, con la Constitución, ahí es donde no funciona. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí es donde la supremacía la tiene la Constitución. ¿Está bien? Y en este caso es muy importante que lo tengamos claro porque en un momento dado, ¿qué es lo que está también al lado de la Constitución? Y este es otro punto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Mexicano. ¿Cuál es el Tribunal Constitucional Mexicano? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el Tribunal Constitucional Mexicano? La México. Suprema Corte de Justicia. Exactamente. Exactamente, muy bien, María Sánchez, muy bien María Rosario. Nosotros no tenemos un tribunal constitucional diferente que este se expresa en la misma Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte tiene dos grandes funciones: ser el Tribunal Superior de Justicia en materia de vía, que todo tipo de persona tiene 3 vías y tiene 3 instancias en el ámbito de la justicia, es decir, la básica, la apelación y lo que llamamos genéricamente tú tienes una primera instancia de justicia ordinaria, después tienes 2 extraordinarias, una que es apelación y la otra Revisión. revisión. No, digámoslo genéricamente, no le pongas todavía nombre, porque donde tú estés siempre es un principio de funcionamiento de la justicia, Salvador, ¿no? 3 instancias siempre, ¿no? El juicio de amparo en México, sí, exactamente, y el juicio de amparo puede fungir como una tercera instancia porque tú estás en contra de lo que, por ejemplo, el tribunal colegiado te dijo y vas al amparo, pero después del amparo
podrías tener otra instancia, fíjate, en México, porque tienes el amparo. Porque después el amparo, una vez que un juzgador de amparo dice algo, tú podrías instar a la Suprema Corte a que vea ese amparo, porque hay un tema constitucional. Por investigación sí se puede hacer, no solamente. Pero el principio son las 3 instancias. Eso está en el capítulo 1 de la Constitución, las 3 instancias como parte del debido proceso en cualquier sistema judicial. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a la Suprema Corte? Que tiene esa categoría de tercera instancia, pero a la vez tiene una categoría especial, diferente, que es el Tribunal Constitucional. Entonces son los mismos actores, pero es un papel diferente. Quiero que entiendan que cuando la sala de la Suprema Corte está midiendo control de constitucionalidad, es decir, qué pasa constitucionalmente con estas contradicciones de norma, les han puesto o una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, o están haciendo una interpretación, como es el caso de Rosendo Radilla, para reseccionar la sentencia de la Corte Interamericana, está fungiendo como sala de Tribunal Constitucional, no como una sala de tercera instancia. ¿Sí se entiende? Es diferente la instancia, es diferente procesalmente. ¿Sí van conmigo? ¿Sí? Entonces, ¿quién es el Tribunal Constitucional de México? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la que dirime todo tipo de controversias constitucionales, ya sea que estén violando la Constitución, ya sea por una norma jurídica, ya que sea aprobada y viole la Constitución, o ya sea que haya una controversia constitucional, que es que cuando las instancias estatales se meten, vayan pasando listas, y se invaden las competencias y facultades de otra instancia estatal, ¿no? La controversia, eso ya lo vamos a ver en clase, eso no, ahora no quieran dirimir todo esto. En ese sentido, la jurisprudencia que emita la Suprema Corte en materia de constitucionalidad tiene la misma categoría que la Constitución. Ahí es donde quiero llegar. Luego, entonces, si tú a la hora de medir el sistema internacional respecto al sistema nacional, el sistema nacional tienes que ver la Constitución y las jurisprudencias constitucionales, no solamente la Constitución. ¿Está bien? Porque justo la Suprema Corte ha dirimido situaciones que puede ser que hayan contravenido la Constitución o aclarado contradicciones que tenga la Constitución. Entonces te está aclarando muchas más cosas y la tienes que tener en cuenta. ¿Está bien? Todo eso es bloque de constitucionalidad. Y ahí está el tema de la jerarquía, de que sí tenemos igualdad con los sistemas con los documentos internacionales de derechos humanos, no más que si hay colisión con la Constitución o con la jurisprudencia constitucional, pues está por encima de la Constitución y la jurisprudencia constitucional que el sistema internacional. Ese es el bloque de constitucionalidad y así funciona. Y fue a partir del caso de Rosendo Radilla que se hizo todo este debate y se establecieron todos los ámbitos de interpretación. Y de ahí, de ahí se deriva cómo tú haces la interpretación conforme a los tratados, y de ahí se deriva cómo tú haces la interpretación conforme, el principio de interpretación conforme. El principio de pro persona es siempre a favor de la protección de la persona de manera más amplia, ¿no? Y con eso ya vamos cerrando bastante estos temas. ¿Qué vamos a ver la próxima clase? A ver, les dije que pueblos indígenas. Vamos a ver pueblos indígenas, pero también vamos a seguir viendo los artículos del capítulo 1. Que sepan dónde están ubicados todos los derechos, qué tipo de derechos están protegidos y cómo están protegidos específicamente. Pero recuerden que esto es mucho más amplio. Por eso me fui al artículo 3 constitucional y ahí me vi todo lo del bloque de constitucionalidad, porque es mucho más amplio el contenido que está del que está en la Constitución. Hay que ver jurisprudencias constitucionales para ver detalles y hay que ver qué hay en los sistemas internacionales. ¿Vale? ¿Está bien? No se queden con leer solo la Constitución. Y vamos a ver pueblos indígenas, vamos a ver todo el articulado y después nos vamos en las otras clases a ver algunos detalles de ese capítulo 1
un detalle importante, vamos a ver sistema económico, los cambios del 27, de manera general, pero vamos a verlos en una clase, y otra clase la vamos a dedicar a, bueno, o en conjunto al estado de sección, que también está previsto inicialmente en este capítulo. Y ya de ahí seguimos, después nos vamos a ciudadanía, y después a la organización estatal. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, gracias, profesor. Bueno, para que sepan más o menos cómo vamos a ir caminando. Bueno, les mando un fuerte abrazo, un saludo, cuídense mucho, síganse cuidando, Gracias, profesora. descansen, estudien. Gracias, maestra. Y me da mucho gusto siempre verlos y verlas, la verdad. ¿Me puedo robar Igualmente, maestra, gracias. una pregunta? Buen fin. Me quedo por acá. Un abrazo.